Bienvenidos. Bueno, pues tenemos varias novedades. Vamos a empezar por evaluar, como lo ha hecho todo el país desde el día de ayer, reacciones y comentarios a las declaraciones del presidente de la República en una entrevista que concedió a RPP, a José María Salcedo, y que naturalmente es materia hoy día de los titulares en todos los medios de comunicación. Hay varios aspectos ahí que tocar, sin duda. Estamos con el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa y miembro de la comisión que evaluó los candidatos a la defensa de la Liga del Pueblo, BCR y Tribunal Constitucional, que es uno de los temas que por supuesto está moviéndose fuertemente. Va a estar también con nosotros el congresista Mauricio Mulder, que está en camino. Pues hoy día, en realidad, los limeños generalmente estamos en camino, no hay remedio. Por donde vaya uno, las calles andan verdaderamente congestionadas. Hay que salir más de lo previsto, es decir... Más temprano. Mucho más temprano. Mucho ¿no? más En temprano. algunos casos, de repente, son 40 minutos, 35 minutos, en fin. Aparte de que no solamente es un problema de que hay muchos automóviles, sino que todo el mundo se ha dedicado a romper las calles. A romper las calles y los... Con un placer, con una intensidad, no solamente edilicia, sino de constructores que destruyen y de gente enloquecida que también pone, digamos, cercos al frente de su casa, para que uno no pueda estacionarse, porque hay que poner un jardincito para que... Bueno, una cosa verdaderamente impresionante. Y las constructoras que dejan la mezcladora, la concretera en medio de la pista y nadie dice nada. Incluso son custodiados por miembros policiales. Así es, y entonces... Hay una colaboración que corresponde incluso al primer ministro. Debería pensarse que es así, ¿no es cierto? ¿Quiénes gozan de este favoritismo? Este privilegio. De estos privilegios. En realidad es un abuso sin nombre y por eso las demoras y las tardanzas. Y la vida incómoda que en realidad estamos pasando todos. Porque los informes que se han pasado también, y nosotros hemos registrado muchas de las llamadas, son impresionantes. No estamos hablando de la Lima del centro, de la Lima de las mejores urbanizaciones, sino todos los alrededores de Lima. Atrévase usted a cruzar. Un buen día, ir a San Juan del Lurigancho, en fin, terrible. Pero no nos desviemos del tema. Congresista José Urquizo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, Cayetana, Ricardo. ¿Pudo usted llegar más o menos a tiempo? Cuéntenos qué ha hecho. Tomé mi previsión, madrugué, tomé mi previsión. No enseñó ninguna insignia, digamos. No, de ninguna manera. Llegamos a tiempo. Bueno, vamos a ver. El tema, pues, de la nominación, finalmente, la evaluación de los candidatos y lo que se va a venir, la nominación de los de Defensoría del Pueblo, de la Defensora del Pueblo, primer tema, del Banco Central de Reserva, donde más o menos hay un acuerdo importante, y el Tribunal Constitucional, donde el presidente también ha tenido una intervención muy directa y que por supuesto hoy día es materia de crítica. Bien, señalar que la comisión especial que fue designada por el Pleno del Congreso de la República para seleccionar los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del directorio del BCR y la postulación a la Defensoría del Pueblo, en una primera etapa ha culminado esta labor, en el sentido de que ya contamos con 10 postulantes. Bueno, pero esa labor, ¿cómo se avanza en eso? Porque la idea de que hay un congresista que ha tenido expresiones en realidad bastante duras, ¿no?, con respecto a cómo es que se llega al acuerdo de decir, bueno, estos son los candidatos. Entonces él habla de componendas. De ninguna manera. No nos queda pues unos restos medios indescifrables. Mauricio Mulder dijo repartija. Fue más duro. Bueno, repartija es más suave, ¿no?, lo que ha dicho el congresista Simón, ¿no? Bien, señalar que la comisión ha estado constituida por 7 integrantes, que son las 7 bancadas que hasta el momento existen en el Congreso de la República. Se ha recepcionado diversas propuestas, autopropuestas, gremios, colegios profesionales, han presentado sus respectivos candidatos. Todas estas postulaciones han merecido la atención de la Comisión Especial. Se han producido un promedio de 10 sesiones a lo largo de los 90 días en que se designó esta comisión. Se han deliberado en sendas reuniones y finalmente se ha llegado a una conformación
de estas postulaciones en consenso, obviamente sin la concurrencia en la última sesión de uno de sus miembros, el congresista Urtecho, y el retiro y el voto en contra del congresista Javier Velázquez. En ese sentido, por mayoría, es que se ha adoptado estas candidaturas. Pero, congresista, lo que uno ve como ciudadano es que el Congreso no está preocupado en ver quiénes son las mejores personas, las personas más idóneas para ocupar estos cargos, sino cuáles van, ¿no es cierto?, de la mano con sus creencias políticas y sus apetitos políticos. Eso es lo que ve el ciudadano de afuera. Y por eso es que hay varias críticas a varias de las personas que han sido propuestas. ¿Por qué el Congreso no puede tener la capacidad de buscar a las personas más idóneas? Por eso es que el ciudadano, vía la Constitución, ha confiado al Congreso de la República que ustedes sean los que elijan a estos altos funcionarios del Estado. Bien, señalar que desde hace 4 años se tiene esta deuda con el país. Uno de los magistrados, no voy a mencionar su nombre, obviamente hace 4 años culminó su mandato en el Tribunal Constitucional y secuencialmente han ido cumpliéndose los plazos por los que fueron designados, no solamente en el caso del Tribunal Constitucional, los otros integrantes, que son 6 con mandato vencido, sino el caso del BCR, de la Defensoría del Pueblo. Es así que se optó por otro mecanismo, no el de la convocatoria pública, el de las famosas entrevistas, sino por el de la invitación. Se han formalizado estas invitaciones, obviamente muchos de los notables que hace referencia Cayetana no han aceptado, ¿no? En este momento no podría mencionar porque se trata justo de evitar manosear nombres de personalidades, pero sí se deliberó algunos nombres importantes y se llegó finalmente a este consenso. Eso es lo que tenemos. ¿Nos hemos quedado con los menos importantes? ¿Qué? De ninguna manera. Yo creo que tampoco podemos desmerecer los nombres de las personas que están postulando al Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, que ha merecido, en el caso del BCR, pronunciamientos de adhesión, de respaldo a quienes integran estas candidaturas. Ahora, lo que ocurre es que aparentemente para el BCR hay consenso y aceptación en la nominación que ha hecho el Congreso de la República. El problema viene en los candidatos al Tribunal Constitucional, que claramente se advierte lo siguiente: cada partido, al momento de designar a sus 2 candidatos, obviamente, uno es un experto que logra la aceptación mayoritaria, pero el otro es un candidato del partido ya. Y para la Defensoría del Pueblo, la objeción viene porque evidentemente la propuesta de Perú Posible, la candidata de Perú Posible, pues obtiene resistencia precisamente porque está muy identificada con esta agrupación política y eso es lo que se quiere de algún modo evitar. Pero yo quería que además de esto me comente lo que ha dicho el presidente ayer en esta entrevista que nos ha conseguido. Le ha pedido a los miembros del Tribunal Constitucional que ya no se pronuncien sobre nada porque están de salida. Y eso es lo que algunos han interpretado como, y aparentemente constituye una intromisión en un órgano independiente como el Tribunal Constitucional. Bien, de ninguna manera. Yo creo que es una invocación. El mismo doctor Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional, ha manifestado que este tema lo van a tratar en el Pleno, que él lo asume como una invocación, de ninguna manera una intervención, una intromisión. No es que no deban deliberar nada, ellos son magistrados del Tribunal Constitucional hasta el último día en que tengan que ejercer esta función por mandato constitucional. Obviamente la invocación se ha referido a temas sensibles, ¿no? A grandes temas que requerirían tal vez mayor tiempo para su deliberación, su análisis. Es una invocación, de ninguna manera una intromisión. Y con respecto al tema de la Defensoría del Pueblo, que es donde existirían ciertos reparos, observaciones, señalar que la señora Pilar Freitas no tiene una sentencia. Se ha analizado este tema a nivel de la Comisión Especial. Es una ciudadana, una profesional que cumple con los requisitos para acceder a este cargo. La última palabra finalmente la tiene el Pleno del Congreso de la República. Lo que hace la Comisión Especial es proponer a los candidatos, pero la última palabra la adoptará el Pleno del Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y continuar. Continuamos conversando con el congresista José Urquizo. Efectivamente, escuchándolo usted, uno en el fondo se explica por qué en general la población está preocupada con la forma
con el sistema establecido para la nominación de personalidades, sobre todo en dos instituciones que suscitaron, cuando fueron aprobadas, grandes esperanzas para la democracia peruana. Teníamos un poco, además, modelos, entre ellos el español, a seguir. Pero la verdad es que por razones políticas, por descuido político, en el fondo tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo han ido perdiendo peso y se han convertido en una suerte de trofeo que cada partido quisiera exhibir, con lo cual en realidad se desnaturaliza la función rectora y sobre todo de altísimo y respetable nivel. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿no será necesario, como lo han aconsejado algunos, que se encuentre un mecanismo que no sea precisamente el Congreso, lo cual es lamentable, pero porque allí todo funciona sobre la base de banderías? Y eso sí creo que la opinión pública lo está reclamando. Eso por un lado. Y por otra parte, ya le pregunto al político y militante político, doctor Urquizo, el asunto pues de si en efecto, en el fondo, la mayoría no solamente ha logrado poner a algunas de sus gentes, sino que se va mostrando con un afán de defender la causa del doctor Alejandro Toledo, de modo que ya realmente se convierte en una cuestión nacional importantísima. Es decir, yo tengo que cuidar al señor Toledo y nombro a una persona muy próxima a él, a la Defensoría del Pueblo. Ya pues resulta, ¿no?, increíble, y resulta increíble que la mayoría parlamentaria parece mostrarse con simpatía frente a estas cosas. El congresista Carlos Brusa tenía una frase que a mí me parece estupenda: en realidad el gobierno quiere a Toledo herido, pero no muerto. Porque efectivamente, ¿hasta qué punto puede llegar una situación que molesta profundamente al país y que no es una condenación la que se está haciendo, pero sí que se esclarezca a fondo? Pero quien quiera salvaguardar eso usando la Defensoría del Pueblo, usted comprenderá que se vencen pues casi todos los límites. Bien, señalar que comparto plenamente la necesidad de estudiar algún otro mecanismo conforme a la jurisprudencia internacional que permita designar a los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, tal vez de la misma Contraloría General de la República, que pasa por la Comisión Permanente del Congreso, de la Defensoría del Pueblo. Este es un tema que tenemos la tarea de estudiar, sobre todo los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para evitar estas apreciaciones y la percepción de la población que seguramente es negativa desde el momento que el Congreso designa a estas altas autoridades del Estado. Anteriormente era el Senado de la República que se encargaba de la selección de estos altos funcionarios. Comparto plenamente la necesidad de revisar, de estudiar, pero las reglas de juego son las que tenemos establecidas en la Constitución política y a ellas tenemos que someternos en este momento. Con respecto al señor Toledo, señalar que él está siendo investigado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Lo que está en debate es el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, que está en la agenda del Pleno. Dotarla de armas, en realidad, esa comisión, Así porque es. La Comisión de Fiscalización, como tal, carece de algunas facultades, carece de los instrumentos para hacer una investigación a fondo, en realidad, y usted lo sabe. Y este pedido, esta moción de otorgamiento de facultades, Ha sido negado por... se encuentra aún en la agenda del Pleno. El día 16, un día antes de la elección, se tienen en agenda diversos temas: la ley de organización y funciones del Ministerio de Educación, la ley de la criminalidad organizada, que agrupa 50 proyectos de ley. Pero gana Perú, el nacionalismo va a votar porque la comisión fiscalizadora, la comisión de fiscalización tenga facultades de comisión investigadora, es decir, para que realice o pueda realizar una investigación en serio del caso Toledo. Nunca existió observación al tema. Se han dado nuevos hechos, nuevos escenarios, y obviamente no vemos por qué tendríamos que votar en contra del otorgamiento de estas facultades. Sin embargo, debemos señalar de que el señor Toledo está siendo investigado en este momento por el Ministerio Público. Tiene una citación el día 17, la suegra el día 15, bueno, es a mediados de este mes en donde tendrán que concurrir. El lunes es el presidente Toledo, el miércoles. Así es. No, en ese sentido, el Ministerio Público está haciendo su labor. El tema de fondo era si podíamos duplicar esfuerzos. Usted sabe perfectamente que el que pone la agenda
en el Pleno es el presidente del Congreso. De él depende de que se ponga en el Pleno la discusión de si la Comisión de Fiscalización le dan o no le dan facultades investigadoras. Es decir, eso depende del presidente del Congreso, que es de su bancada, de su partido. Está en la agenda de esta estación, de este pleno del día 16, un día antes del día 17 se deliberarán los temas que han quedado pendientes en la legislatura. La legislatura aún no ha concluido. ¿Cómo va a votar usted, Bueno, pero congresista? ¿por qué no me das la opinión de lo que le estoy preguntando? Primero, ¿cómo hay o no congruencia por asentar la candidatura de la doctora Freitas para la Defensoría del Pueblo? ¿Y qué le parece la frase de Bruce, que realmente está inspirada y que recuerda a la del Vals, ¿no? El Vals lo que dice es que sufra mucho pero que nunca muera. Bien. Bruce ha sido más amable, quiere a Toledo herido, pero no muerto. Bien, rechazar esas desafortunadas opiniones en cuanto se refiere a lo que al gobierno compete, ¿no? Señalar de que el señor Toledo está siendo investigado por el Ministerio Público y por el Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Queda pendiente el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, que obviamente tendrá que abordarse en el Pleno del Congreso de la República. Las opiniones del señor Bruce son respetables. Obviamente él ha bailado el vals con el señor Toledo y compañía, ha sido su ministro estrella durante Usted sabe 5 que cuando años. uno se desanima de la pareja en el baile, la cosa es seria, es deprimente. Además que tiene otra pareja, ¿no? Bueno, Ya lo que pasó, pasó. ya, otro tema que también ha sido tratado, y es a propósito justamente del Tribunal Constitucional, ¿no? En verdad, el tribunal está a puertas de tratar un tema delicadísimo, los bonos agrarios. Y la cifra todavía no está clara, pero se habla de que puede tratarse de 4.500 millones de dólares, no son bromas. Y efectivamente lo ideal sería que esto estuviera pues de alguna manera estudiado por el nuevo tribunal, ¿no es cierto? Esta es la invocación como ejemplo que tomó el señor presidente de la República y que de ninguna manera debe tomarse como una intromisión, una intervención en el Tribunal Constitucional. Y es más, algunos miembros magistrados del Tribunal Constitucional lo han tomado de esa manera, ¿no? Que requerirá obviamente mayor reflexión, pero obviamente la decisión está en manos del Tribunal Pero Constitucional. pongámoslo a la inversa. ¿Cómo se hubiera sentido el presidente de la República si, digamos, en mayo del 2016 el tribunal le dice, mire, usted ya no haga nada porque ya está de salida? ¿Cómo se sentiría? El país no puede detenerse, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero es una invocación, sencillamente es una invocación, en este caso del Poder Ejecutivo, a un organismo autónomo constitucional. El presidente ha reiterado el día de ayer que su función principal una de sus funciones es la de fortalecer el principio de separación de poderes. Entonces tomémoslo como una invocación. ¿No le parece medio contradictorio justamente? Que El por un señor- lado diga que quiere el señor respetar la presidente, institucionalidad y luego le diga, obviamente- usted no haga su trabajo, señor tribunal. Bien, obviamente tomémoslo desde diferentes puntos de vista, pero es una invocación del jefe de Estado, quien personifica a la nación en torno a un tema que puede tener un gran impacto económico. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, congresista Urquizo. Muchas gracias, Raúl. Hay que Muchas gracias. preguntarle, Raúl, ¿cómo va su candidatura? ¿Está de candidato para ser presidente del Congreso? Bueno, hay que dejarlo tranquilo, no vamos a intervenir Bien, en los poderes. la bancada todavía Los poderes son no autónomos, ha las determinado bancadas al más respecto. aún. ¿Cuándo toman la decisión? Bien, entiendo que en los próximos días la bancada debe sesionar para resolver el tema de la ¿Qué candidatura. tanto posee ser presidente del Congreso? Bien, el presidente del Congreso obviamente tiene la gran función de concertar, de articular y de impulsar las grandes reformas que el país espera. Esta es una decisión que la bancada decidirá. Otras bancadas han señalado que es necesario que Gana Perú mantenga la presidencia en el Congreso de la República. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, congresista José Urquizo.